Ya se encuentra con nosotros vía telemática el político ecuatoriano Pedro Freile, que nos atiende desde la ciudad de Quito, la capital de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, mi querido doctor, por atender esta conversación con Noticias Oromara. Se prevé que para finales de este mes asuma el mandato el presidente electo Daniel Noboa. Son varios los problemas que enfrenta el Ecuador, unos más acuciantes que otros. ¿Cree que en el corto tiempo en el que va a estar al frente administrando este país podrá solucionar los problemas más álgidos que enfrentamos o debe de priorizar los más importantes, los más urgentes? Bienvenido, mi querido doctor. Buenos días, estimado Pedro, tocayo, amigos de Oromar, un gusto estar con ustedes nuevamente y con muy buenas expectativas de las cosas que deben suceder en los siguientes meses en el país. Claro, tenemos que tener buenas expectativas, pero tenemos que tener bajas expectativas. El gobierno que entra en funciones tiene apenas un poco más de un año para poder trabajar y eso es un corto tiempo. Si el presidente de la República electo se fija pocas metas, poco ambiciosas, tendrá victorias rápidas y probablemente sea incluso, como él desea y ha manifestado, reelegible. Si las cosas que plantea el gobierno son muy grandes, muy complejas, entonces hay un riesgo enorme de que el presidente falle y que su carrera política fracase. ¿Y cuáles deben ser esas pocas metas que debe de fijarse para poder cumplir con las aspiraciones de los ecuatorianos? Una de ellas debe de ser necesariamente o urgentemente la seguridad. Sin duda, la seguridad está y debe estar en el máximo de prioridad en el cual el presidente de la República puede atender al mismo tiempo la seguridad por sí misma y la economía de los ecuatorianos. En el momento en donde estamos, en donde se necesita mucha liquidez, por ejemplo, para mantener asistencia social, para poder mantener proyectos de inclusión económica, para poder mantener subsidios que se pagan a cientos de miles de personas en el Ecuador, es necesario poner la seguridad por adelante para contar con los recursos primero. Por ejemplo, todo lo que se va en contrabando de combustibles y de diésel por las fronteras del Ecuador es al mismo tiempo uno de los principales problemas energéticos, tributarios y criminales del país. Pasan por el ámbito de la seguridad. Si no dejamos que se vaya el contrabando de gas, que son cerca de $1 millón al día, salvamos 365 millones de dólares de subsidios para familias que necesitan. Y si cortamos a la mitad el robo igual por contrabando de diésel subsidiado, que de 1.500 millones más o menos se nos va a la mitad, salvamos 700 millones de dólares. Solo entre esos dos ayudamos a mantener subsidios que de otras maneras se perderían. Pero esto es un tema de seguridad. Claro. Y es un tema del sector energético al mismo tiempo. Pero no debe ser la solución como otros la han planteado, eliminar los subsidios para supuestamente frenar el contrabando. Ese no debería ser el camino. No, ese no es el camino en este momento. Las estrategias son buenas, son importantes, en tanto y en cuanto puedan implementarse y tener resultados. La de cortar subsidios en determinado momento podría ser útil, pero no estamos en ese momento. ¿Por qué no estamos en ese momento? Porque los subsidios sí llegan a las personas que tienen que llegar. El problema es que también llegan a personas a las que no deberían de llegar. El dinero que estamos invirtiendo en ayudar a los más vulnerables está sirviendo para atender a los más sapos. Entonces lo que tenemos que hacer es cortarle el acceso a los más sapos para poder seguir ayudando a quienes sí lo necesitan. Ahora, ¿el presidente Noboa dependerá de sus propias decisiones o también dependerá de la gestión o del apoyo que le brinde la Asamblea Nacional, hoy que están en negociaciones, en conversaciones y también ya con aparentes irregularidades en estas conversaciones? Mire usted que ya se empieza a condicionar la garantía de la gobernabilidad. El conocimiento profundo de cómo funciona el sistema político y constitucional ecuatoriano le da un poder excepcional a un presidente que es hiperpresidente en el sistema ecuatoriano. O sea, digamos así, saberse la letra colorada desde el asiento de Carondelet implica poder mangonear, si es necesario, a la Asamblea Nacional cuando sea necesario. Pero tiene que tener habilidad, tiene que tener astucia, tiene que tener perspicacia. ¿Esos elementos sí los tiene el presidente Daniel Noboa o su equipo de trabajo o alguien de su equipo de trabajo? Yo conozco poco al presidente Noboa, pero no tengo por qué dudar que podría tener esas habilidades. Segundo, veo que hay muchos ecuatorianos con habilidades y la capacidad de ayudar en esa intención dentro y fuera de la Asamblea que probablemente van a pulsar para que le vaya bien al gobierno. Entonces, al momento donde estamos, no quiero ni prevaricar en positivo ni en negativo, no quiero anticiparme a decir que no puede hacerlo. Lo que digo es que es posible hacerlo y que como ecuatoriano quiero aspirar a que eso sea capaz de hacer el presidente de la República.
En la Asamblea van a existir las mismas fieras salvajes que existen siempre. De hecho, ya hay algunas. Un pedazo de la presidencia. Sí, claro que sí. La postura, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, que está impulsando o que quiere impulsar el juicio político a la Fiscal General de la Nación, es una de ellas. Esta es una posible condicionante y probablemente estaría en riesgo la estabilidad y la gobernabilidad en el país ante estas posturas. Yo esperaría que no. De hecho, creo que la Fiscalía General del Ministerio Público goza de total salud desde el punto de vista político, desde el punto de vista operativo e institucional, y más bien yo pensaría que cualquier intento, desde cualquier bancada, desde cualquier posición política de causar daño a la fiscal, les va a salir mal, porque en este momento la fiscal es una pieza clave en la lucha contra el crimen organizado a nivel regional, y creo que hay intereses más fuertes que muchos estamos dispuestos a defender para garantizar que la República no se queda en atender la voluntad de unos pequeños políticos en un momento en el que además son particularmente pusilánimes. Esta elección definitivamente fue y es crucial para los ecuatorianos, pero también era y es crucial para la Revolución Ciudadana. Ellos creen que querrán que les vaya muy bien al presidente Daniel Noboa por los intereses propios de partido para lograr esa impunidad o para retornar al poder. Yo creo que dentro de todas las organizaciones políticas debe estar el interés de captar el poder. Sería muy extraño que una organización política no tenga interés de captar el poder. Ahí deberían dedicarse a otra cosa, a hacer un club de fútbol, o un club de filantropía o cualquier otra cosa. Los partidos políticos deben aspirar y deben buscar el poder y deben participar en él de alguna manera. Ahora, dentro de ese partido y dentro de cualquier partido, yo veo que hay gente que tiene instinto de supervivencia y criterio pragmático de las cosas. Dedicarse a hacer toda la operación política para servir a salvar la vida, estoy hablando en términos políticos, o la libertad de cualquier funcionario, puede correr el riesgo que corrió el alfarismo cuando terminó arrastrando ellos mismos a su máximo líder. Así que creo que entre gente pragmática habrá visiones que les permitirán poner puentes y trabajar con otras posiciones políticas, más allá de los intereses de libertad que pueda tener algún prófugo. ¿Y cómo usted mira este escenario en el que algunas agrupaciones políticas y sobre todo quienes son fuerza política en la Asamblea Nacional están logrando estos posibles acuerdos? ¿Cree que se logrará ese acuerdo nacional o habrán oposiciones, inclusive algunas necias y algunas con pretensiones o intenciones de que este gobierno fracase? De la manera más paladina voy a decir algo que como político me van a criticar. Pero yo aspiro a que los cuadros nacionales de mayor relevancia de la Revolución Ciudadana, de Construye, de Partido Social Cristiano, los grupos que se han organizado alrededor inclusive del coronel presidente Lucio Gutiérrez, se sienten a la mesa y pongan con sentido práctico de supervivencia el hecho de que de aquí a menos de un año, de hecho de aquí a menos de un semestre, estamos ya en proceso electoral de nuevo, y los que van a poder sobrevivir solo serán los que muestren organización y transparencia. Hoy la ciudadanía no va a permitirles ganar a la chueca, porque vamos a estar pendientes. De hecho, muchos actores políticos esperamos un momento de transformación en la política que estoy seguro llegará en pocos meses. Pero en ese espacio, en donde muchos nos juzgarán de cínicos, habrá pragmatismo, pero habrá sobre todo transparencia. Y en esa, las viejas usanzas de negociar bajo la mesa solo servirán para exponer la corrupción de los viejos partidos y de los viejos políticos. Ya, ese sería en el mundo ideal, pero en la práctica y en el Ecuador probablemente sea diferente. En el caso, por ejemplo... No, Tocayo, yo lo que te estoy contando es lo que va a pasar. Hay una operación política en curso de gente Es decir que joven. Estas agrupaciones políticas que usted mencionó ya se están sentando para hacer un acuerdo nacional, ¿se están sentando en la mesa? Se están sentando, lo hacen con la vergüenza que implica el hecho de no haberlo hecho antes, de hacer operaciones políticas por cargos de asesores, por cargos, digo yo, por lentejas. Creo que de una u otra manera sí está sucediendo algo un poco mejor. No sé cuál es la mano detrás del gobierno que empuja eso, o simplemente si es el instinto de supervivencia y el probablemente talento también de las cabezas de estos grupos políticos. ¿Y quiénes estarían en esta...? Medio, Pedro, para pedir, yo voy a hacer un pedido público a un político en particular, que creo que es quien, por la razón que sea,
está más renuente a permitir que haya conversaciones abiertas, y eso es María Paula Romo, a quien le invito, y de hecho desde el día de hoy estaré en campaña, para permitirle que le baje el tono a la confrontación. La política nacional requiere esa cosa que hemos hablado con ella en otras ocasiones, que es sentarse a la mesa en ánimo de reconciliación. No es un discurso, es una acción indispensable. Si no entramos en un modo de reconciliación, el país se va a incendiar innecesariamente. Para poder garantizar que las entidades de control, que el nuevo Contralor pueda hacer su trabajo, que la Fiscalía se sostenga, es necesario bajar las armas, o no vamos a poder tener resultados que son los que demanda el pueblo. Altamente positivo y esperanzador lo que acaba de decir mi querido doctor Freire. Muchísimas gracias por orientar a la opinión pública a través de Noticias Oromar, y esperamos que eso suceda, que se sienten los líderes de cada una de las agrupaciones políticas, lleguen a este gran acuerdo nacional y que todos juntos enfrentemos a quien nos está haciendo verdaderamente daño, que es la delincuencia. Muchísimas gracias, mi querido doctor Freire. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya retornamos.